Nosotros vamos a estar, ya estamos con el exministro de Salud. Bienvenido, ministro, nuevamente. Buenos días, Karina. No sé si se me escucha bien ahora. Ahora sí lo estamos escuchando. Exministro, una consulta. Lo que se ha dicho es que se da por finalizada la pandemia, ¿no? Se da por finalizada esta emergencia sanitaria. ¿Esto qué quiere decir? ¿Ya el COVID, el coronavirus, se fue o no? A ver, la declaración de la Organización Mundial de la Salud lo que significa es que aunque persiste la enfermedad del COVID a nivel mundial, sin embargo ya no tiene las dimensiones de una pandemia, es decir, una epidemia en múltiples países y que sigue en crecimiento. Ya se considera que ha pasado a una endemia, es decir, así como en el caso de la influenza, vamos a convivir con el virus del COVID en forma permanente. Por lo tanto, las medidas sanitarias van a tener que adaptarse a esa situación. Aparte de las medidas normales que hay que tomar, por ejemplo, frente a la influenza o cualquier infección respiratoria aguda, que es prevenir, sobre todo ahora que está cambiando el clima, particularmente en los niños y en las personas adultas mayores o las que tienen otras enfermedades, lo que se llama comorbilidades. La principal prevención pasa a ser la vacuna y seguramente, aunque esto todavía el Ministerio seguramente definirá en los próximos días, seguramente se va a pasar a una vacuna anual como forma de prevención del COVID, pero ya no en los términos que venía siendo cuando todavía se mantenía la caracterización de pandemia a nivel mundial por parte de la Organización Mundial de la Salud. Entonces creo que es una buena noticia porque eso es un cambio en la situación. Sin embargo, no debemos bajar la guardia, tenemos que tener los mecanismos de prevención normales frente a las infecciones respiratorias agudas y particularmente tenemos que adaptarnos a la vacunación anual que seguramente va a ser recomendada por el Ministerio de Salud. Definitivamente el COVID ha cambiado el mundo, ¿no? La perspectiva de cómo se ve. Lo que más impactó fue ver cómo los países desarrollados que tenían dinero amontonaron las vacunas, ¿no? Y esto no se logró entender que se tenía que repartir de manera igualitaria para que el COVID no se expandiera rápidamente como se hizo, ¿no? ¿Por qué no lo lograron entender? ¿Por qué hemos visto que el COVID se masificó así? Quizá por la falta de integridad de parte de todos los actores. Bueno, esa es una observación muy importante, Karina, porque es lo que hemos visto, es la realidad que se vivió durante la pandemia. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud propuso una estrategia más equitativa en el uso de las vacunas y de los antibióticos. Y por eso creó este mecanismo que se llamó el de COVAX Facility. ¿En qué consiste? En hacer una gran bolsa de vacunas que la Organización Mundial de la Salud podía redistribuir a los países con menores recursos en forma gratuita y a los países con capacidad de pago o economía media, como es el caso de Perú, pagando. El Perú hizo un contrato con COVAX Facility por el 20% de las personas, que fue un estándar establecido. De 33 millones se estimó en 6 millones que deberían ser provistos con estas vacunas por parte de COVAX Facility. Con 2 dosis eran 13 millones de dosis. Sin embargo,
el mismo fondo de COVAX Facility no recibió de los laboratorios lo que se habían comprometido a enviar, porque los laboratorios priorizaron vender a los mismos países y por lo tanto dejaron en un segundo plano este mecanismo solidario, digamos, de la Organización Mundial de la Salud. En el caso de Perú, de los 13 millones que se pactó, solo hemos recibido 8 millones, ¿no? Y el resto está pendiente, digamos. Supongo las autoridades están conversando eso. Pero a lo que voy es que efectivamente el tema de la redistribución equitativa de los recursos en salud pública es un problema central que debería ser parte de la discusión mundial en la Organización Mundial de la Salud, aprovechando que ahora en mayo se realiza la conferencia, la asamblea anual de países de la Organización Mundial de la Salud. Este tendría que ser un tema capital, ¿no? Es decir, cómo garantizar vacunas, todo tipo de tratamientos, ahora en condiciones que ya no se considera pandemia, pero que siguen siendo necesarios, porque como hemos dicho, ahora una de las formas principales de prevención va a ser la vacunación anual, particularmente a las personas más vulnerables, como es el caso de los niños, adultos mayores o que tienen otras enfermedades. Pero es el colmo que este mecanismo que se hizo para la emergencia todavía después de tanto tiempo no haya cumplido con las 13 millones de dosis que se comprometió darle al país. Además, esto nos trajo en nuestro país una verdadera tragedia, ¿no? Que hizo que 200.000 peruanos se murieran y además nos expuso al mundo cómo se podría ser tan cínico desde el poder, ¿no? Y hablo de Martín Vizcarra, que está acusado de haberse vacunado irregularmente, mientras que todos los peruanos necesitaban una vacuna, ¿no? No le importó nada y hubo el vacunagate. Desnudó esto, pero también desnudó que estábamos mal en el tema de infraestructura, en el tema de expertos, no teníamos gente en UCI, no teníamos camas UCI, no teníamos un sinnúmero de elementos para darle una buena atención médica a nuestros peruanos, ¿no? A nuestros compatriotas. ¿Hemos avanzado? Le dejo esa pregunta, pero por favor, respóndamela después de la pausa. Regresamos con Óscar Ugarte, exministro de Salud. No se muevan. Bienvenidos a Exitosa 95.5 de la FM en Lima. También estamos a nivel nacional y nos pueden seguir mediante la radio, las redes sociales y la señal de televisión. Estamos conversando con el exministro de Salud, el exministro Ugarte. Le había dicho que nos había desnudado en el tema de la corrupción, en el tema cómo se habían aprovechado del cargo, como el expresidente vacado Vizcarra y el vacunagate que todos conocemos está inhabilitado, y también nos había desnudado que nuestra salud estaba mal, no teníamos especialistas, no teníamos uciólogos, no teníamos camas UCI, no teníamos el primer nivel de atención, se está cayendo en pedazos. Hemos avanzado en eso porque nadie nos da la seguridad que no venga otra pandemia. Obviamente, como bien dices, Karina, la pandemia demostró las debilidades del sistema de salud peruano, particularmente el sistema público, y uno de los problemas era esta poca capacidad de respuesta frente a una demanda incrementada como en el caso de la pandemia. Particularmente en lo que se refiere al primer nivel de atención. Durante el año pasado muy poco se ha hecho, a decir verdad, para mejorar esa situación, pero hay que reconocer la gestión de la actual ministra, la doctora Rosa Gutiérrez, está poniendo énfasis en mejorar la atención en el primer nivel, particularmente con personal, con recursos, con lo que era una falencia notoria.
Dos temas centrales, pero que son temas de mediano y largo plazo. El incremento en recursos humanos, porque no basta simplemente tener el dinero y contratar. La gran mayoría, casi la totalidad de los recursos humanos en salud están contratados ya, pero nos faltan médicos, nos faltan enfermeras, nos faltan personal, sobre todo especializado, que hay que formarlo. Y eso no se hace de la noche a la mañana, a muy largo plazo, que tienen que irse cumpliendo y que requiere una continuidad de políticas con los gobiernos que vengan por delante. Pero ese es un tema central, mejorar la capacidad de recursos humanos y sobre todo formar mejor a los profesionales y al personal para que no haya estos problemas que hoy, por ejemplo, la población se queja de que no se les informa adecuadamente, que no reciben el trato adecuado, y eso se puede resolver en el corto plazo. Esa es cuestión de mejora por parte de los recursos humanos. Yo creo que hay la voluntad para hacerlo, pero hay que ejecutar. Y el otro gran reto para que la pandemia puso sobre el terreno es la falta de infraestructura suficiente. El número de camas que tenemos en el país se demostró que es la mitad de lo que requiere un país con la población que tiene Perú. Eso significa construcción de establecimientos, hospitales, con todo el equipamiento, obviamente camas, salas quirúrgicas y demás, pero que también toma tiempo. Entonces, ahora ya existen planes de mediano y largo plazo para ese fin, pero igual eso requiere continuidad. Creo que todavía arrastramos parte de los problemas detectados. Hay esfuerzos para superarlos y creo que esto tiene que ser reforzado. Y requiere no solo una participación del Ministerio de Salud, sino de todas las instituciones que participan en el sector. Es el caso de salud, las sanidades y obviamente también el sector privado que requiere en su conjunto este sistema una mejor articulación. Para Ajá. que se sumen los esfuerzos y haya mayor capacidad de atención a las personas cuando hay demanda, como en este caso estamos viendo, por ejemplo, casos de infecciones respiratorias agudas que ya no son COVID, pero que son las influencias normales y que si no se da la atención adecuada puede llegar hasta cuadros de neumonía. Pero todo eso es prevenible y atendible el empeño y los recursos necesarios. Claro, pero durante la pandemia usted me ha hablado que sí se necesita, hay una brecha grande de médicos especialistas, pero durante la pandemia se dijo que se iba a entrenar y se entrenó, es decir, en situación de guerra, ¿no? A muchos médicos para entrar a las salas UCI, a muchas enfermeras. ¿Y qué es de ellos, no? ¿Qué es de ellos? ¿Se ha seguido este entrenamiento, especialización? Porque entraron a las condiciones, pero más complicadas, y estuvieron en las salas de medicina intensiva, ¿no? ¿Cómo se va a hacer con ellos que están calificados y que de repente se les está regresando a su lugar de origen, desperdiciando un conocimiento que ya han adquirido? Sí, ese es un reto importante porque, como bien dices, el personal tuvo actitudes se adiestró con urgencia justamente para las tareas más complicadas para las cuales no había en ese momento personal, como es la atención en las unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, como también hemos visto, lamentablemente el sistema descuidó algunas otras áreas. Por ejemplo, un área de la vacunación regular, normal, se descuidó y la cobertura de lo que normalmente el país tenía cobertura de más del 90%, bajó al 50%.
se ha tenido, cuando tú dices retornar personal, efectivamente es personal que debía retomar ese tipo de trabajos, como por ejemplo el de la vacunación. Entonces, ahora hay una necesaria combinación, digamos, sin descuidar los casos especializados para los cuales hubo un entrenamiento, pero a la vez lo que se ha descuidado no solo la vacunación, ahora eso se está retomando, la vacunación normal contra la polio, contra el sarampión y demás, pero también, por ejemplo, se desatendió muchas consultas especializadas y también intervenciones quirúrgicas. Hay un embalsamiento de intervenciones quirúrgicas. Debo decir, porque esto ha sido informado por la señora ministra, que hubo un embalsamiento de 90.000 intervenciones quirúrgicas que se dejaron de hacer durante la pandemia. De eso, en los meses de este año, en estos primeros 4 meses, hasta abril, según la información, exitosa, ya se ha recuperado 35.000 cirugías. Y en los próximos meses debe procurar nivelarse, digamos, ¿no? Entonces, hay un saldo que requiere un tiempo, pero que requiere personal. Entonces, hay que atender también eso, así como... Pero no hay dinero para contratar a más gente porque lo que hace falta en este país es trabajo. Tenemos 80% de informalidad, la gente se queja que es imposible entrar a salud, que es un amarrado total, en el Ministerio de Salud también, que no hay oportunidades, que no hay plazas, que los médicos tienen que trabajar en 2, 3 lugares. Entonces, ¿por qué sacar a gente especializada que podría estar en las UCIs, que podrían estar en lo que nos falta? Usted mismo nos ha dicho que estamos pues por debajo de los números y no contratar a más gente que de repente están saliendo de las universidades, que de repente no encuentran trabajo. ¿Por qué no crear más plazas? Eso se está haciendo, pero aún así es insuficiente. Mire, Karina, más o menos el número total de trabajadores del sector salud, entre Ministerio de Salud, sector privado, todo, son más o menos 500.000 trabajadores. El déficit que se tiene, es lo que se ha calculado con estándares normales para países similares a Perú, es de unos 170.000 a 180.000, es decir, más o menos la tercera parte de lo que hoy hay, nos falta. Pero, ¿cuántos profesionales cada año están saliendo y se los está contratando? exitosa, 12.000 a 13.000. Entonces, lo que pueda ser contratado en un año no es suficiente. Va a haber que sumar 4 o 5 años. Lamentablemente es así. O sea, no es que esté el personal ahí listo a ser contratado y no hay dinero para contratar. Ya no es tanto el problema del déficit financiero, ahora es la producción de la formación de recursos humanos, y eso depende de las universidades públicas, privadas, etcétera. Entonces, es un esfuerzo amplio. La responsabilidad, sin duda, para conducir ese proceso es el Ministerio de Salud. Pero tenemos que irnos adecuando a ese proceso. Muy bien, ha quedado claro, es un gran reto porque en realidad la salud necesita de médicos, necesita de infraestructura, necesita de mucho, porque todavía no vemos pues que haya una salud como la que los peruanos se merecen, y esto lleva estancado años, y sí hay un embalse en citas, hay un embalse en las cirugías, hay un embalse que ya le tiene harto a muchos peruanos que nosotros cubrimos varios casos sociales donde no hay esto, no hay lo otro, van por los medicamentos del cáncer, no hay para
para las radiografías, no hay una cosa, no hay otra, así que hay que hacer muchísimo y esto ya se jala desde hace muchísimo tiempo. Muchas gracias a Óscar Ugarte, exministro de Salud, que nos dice cómo está pues el sector salud y cómo nos dejó pues en evidencia esta pandemia, después ahora que la OMS ha decretado el fin de la pandemia, y esto no quiere decir que ya se fue el coronavirus, sino que se ha convertido en endémico y que, según el doctor Óscar Ugarte, se va a necesitar que cada año uno se vacune para que esto no vuelva pues a afectarnos tanto como nos golpeó en los picos, en las olas del COVID-19. Ministerio de Salud. Compunche Perú. Gobierno del Perú.